Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de miércoles de entrevistas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la señora Mireia Pérez Videla, general de Carabineros en Retiro. ¿Cómo le va, señora Mireia? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, gracias por estar aquí. Vamos a tratar un tema muy importante, que es Carabineros de Chile, un siglo en la protección y prevención de la infancia. Y esto es a raíz Exacto. de que de lo que usted fue en la institución justamente Fundación Niño y Patria, y para eso la vamos a presentar. Bueno, la general Mireia estuvo sirviendo en Carabineros por 35 años. Además, fue 10 años gerente general de la Fundación Niño y Patria. Eh, fue una institución creada evidentemente por carabineros que tenían vocación de servicio y gracias a ellos sirvieron a muchos niños en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Y al mismo tiempo quiero destacar que la general Mireia Pérez tiene representación de los dos círculos de carabineros femeninos en retiro, que son los círculos jefe y oficiales femeninas de Carabineros de Chile en retiro y círculo de suboficiales en retiro y personal femenina de Carabineros de Chile. Debo destacar a tres personas y en realidad a toda la directiva, pero que es la señora Sara Valenzuela, presidente del Círculo de Suboficiales y Personal Femenino, y la secretaria Alba Burgos. Y también la presidenta del Círculo de Jefes y Oficiales, que es la señora Cristina. Cristina Muñoz Tejos, así es, que facilitaron esta entrevista y fueron un puente muy importante para la consecución de este material que se va a difundir ahora, porque es muy importante para conocer la labor que ha tenido Carabineros, 100 años aproximadamente de estar en la protección de la infancia. Como un dato Así es. anécdota, quisiera agregar que la general Mireia Pérez fue la primera mujer no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica, en llegar al grado de general, y no solamente en las fuerzas del orden, sino también de las Fuerzas Armadas en general, es decir, llegar al grado de general de la República en todos los países de Latinoamérica. Así que ese es un gran logro y que se aprovecha de destacar en la presentación, aunque el tema sea otro, pero es importante reconocer ese logro de usted. No sé si queda algo en la palestra que usted pueda complementar. Gracias. Y un saludo muy afectuoso para todas aquellas oficiales y suboficiales que integran los distintos círculos y a todas las mujeres y hombres que han trabajado también en esta labor tan importante que ha realizado Carabineros por tantas décadas por proteger a los niños y niñas y adolescentes. Así es. Bueno, en función del tema de hoy, quisiera que nos contara cómo Carabineros ha podido aportar específicamente justamente con la infancia en nuestro país. ¿Qué es la Fundación Niño y Patria? ¿Cómo Ya. surgió la idea de fundarla? ¿Cómo fueron sus inicios? Ya, un poco para contextualizar Uh -huh. el compromiso con la infancia, así como lo dice el título, un siglo en la protección de la infancia. Hay registros que en 1920 se inaugura en la ciudad de Santiago un asilo para desamparados, así le llamaban a un hogar de niños que lo protegía. Y hay varias iniciativas la década del 30 y la década del 50. Pero resulta relevante destacar que a fines del año 59, atendiendo la situación de muchos niños que deambulaban en la vía pública y también a raíz del terremoto que hubo en la ciudad de Concepción, había muchos niños que deambulaban sin ningún destino. Entonces eran llevados a los tribunales y los tribunales de menores los devolvían a la calle nuevamente porque no había instituciones para cobijarlos. Fue así entonces que el capitán Alfredo Vicuña, con la autorización de su jefatura en la ciudad de Concepción, ya en el año 59 crea un club de menores y al año siguiente inician la labor con un hogar de menores. Como la ciudadanía, como la comunidad, en realidad
alabó esta labor que realizó el capitán Vicuña en esa época, que él llegó a ser coronel de carabineros. El general director de la época, el general Queirólogo, él mandó al general Christie, que es padre de la diputada Christie, lo envió para que evaluara cómo había sido la gestión del hogar de menores. Fue así que en el año 1962 el general director dispone dos cosas: iniciar una comisaría de menores en Santiago y un hogar de menores, junto con incorporar a 108 mujeres a las filas de Carabineros de Chile para complementar esta labor de prevención y protección de la infancia. Ya en 1962 empiezan esta gran obra, pero también Carabineros no era constitucional el cobijar a niños. Por lo tanto, también habían recursos que estaban destinados a esta obra, que era con aportes del comercio, de la comunidad, que en realidad empezó a aportar. Fue necesario crear la Fundación Niño y Patria para administrar los bienes destinados a esta gran obra. Así se inicia esta labor tan destacada que realizó el coronel Vicuña, que él es un protagonista, un líder que ha trascendido a través de los años. Inclusive es importante destacar que el coronel Vicuña, el año 69, el 70, 71, él fue jefe del Departamento Policía de Menores, que es un departamento creado por la Ley de Menores, pero también él fue el vicepresidente del Consejo Nacional de Menores. Vale decir, en ese entonces era el Servicio Nacional de Menores que estaba a cargo del coronel Vicuña, que en el fondo lo presidía, este consejo. Así que es muy importante esta labor. La fundación llegó a tener aproximadamente unos 70 entre hogares de menores, clubes de menores, un instituto de capacitación. Y fue adecuando también su quehacer de acuerdo a las necesidades sociales, de acuerdo a las políticas, porque se constituye la fundación como una institución colaboradora del Servicio Nacional de Menores, o sea, un colaborador del Estado. Ok, ¿qué diferencia había entre un club y de un hogar? Bueno, el hogar de menores cobijaba a los niños y les entregaba. Los niños vivían en el hogar. El niño recibía alimentación, vestuario, educación, protección, todo eso. En cambio, que los clubes de menores eran centros abiertos, que los niños vivían en sus domicilios, pero iban durante el día o en la mañana o en la tarde, según cuando tenían clase, iban a estos centros de prevención. Y en eso hace muchos años recibí una carta cuando estaba como gerente de un profesional, de un trabajador social, que él en realidad tuvo la experiencia de llegar al club de menores Policarpo Toro, que estaba en la población de La Legua, y él reconoce el cariño que recibió, el apoyo, y que agradece a la fundación, agradece a los carabineros lo que le dieron la fortaleza como para estudiar y en realidad seguir adelante. Ese es un testimonio, una carta que él me envió y que lógicamente la tengo aquí, si tú quieres la puedo leer en parte. Sí, justamente se adelantó a una pregunta que queda para el final, que se nos puede contar algunos testimonios, pero para seguir el hilo sería bueno que nos contara el tema de los clubes. Entonces era una especie de apoyo familiar donde... Los clubes eran centros abiertos
donde el niño vivía en su casa, pero durante el día iba a hacer tarea, a recibir recreación, también alimentación, pero ellos vivían en sus casas. Ya, entonces, claramente hay Pero algún... esos centros de atención diurna se terminaron cuando el gobierno, o sea, cuando el Estado cambió a la jornada única. Ya. Entonces no se justificaba que los niños estuvieran en estos centros, porque ya iban a estar en el colegio. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el trabajo específico que hizo la Fundación en las primeras décadas? ¿Fue primero crear solamente hogares o fue paralelo a la creación de clubes? ¿Cómo fue el progreso, digamos? No, o sea, lo que sucede es lo siguiente, que de conformidad a la ley de menores del año 68, se crea por ley el Departamento Policía de Menores y además le asigna a Carabineros que debe crear comisarías o subcomisarías de menores a nivel nacional, ¿ya? Para el trabajo con los niños. Entonces, paralelamente a estas comisarías o subcomisarías, funcionaban anexos como los hogares de menores. Entonces se hacía un trabajo integral. Ok. ¿Cuándo usted asume la conducción de la Fundación Niño y Patria? ¿En qué año? El año, bueno, yo me fui a retiro el año 2004 y a fines del 2006 el general Bernales me nombró gerente general de la fundación. O sea, prácticamente del 2007 y me fui el 2017 de la fundación. O sea, un poco más de 3 años que usted dejó la fundación, ¿cierto? Claro, hace 3 años que dejé la fundación. Eso es muy importante porque significa que usted, si hace poco estaba en la dirección de la fundación, más o menos conoce bien la realidad actual. No se desentiende tan rápidamente, digamos. Y eso No, es difícil porque desde que yo estuve de coronel del año 96 al año 2017, son 20, 21 años que yo estuve liderando en el fondo, al mando, como cabeza de esta función. Entonces, sin duda, las funciones y cómo se fue desarrollando, la actividad. Ahora es importante destacar que sin perjuicio de la función propiamente tal, a ver, quiero decir que la Fundación Niño y Patria uno de los objetivos de la Fundación Niño y Patria es apoyar la labor de Carabineros, la labor preventiva de Carabineros. Y en ese contexto, la Fundación, en este minuto, cuenta con 7 hogares de menores a nivel nacional y además de los hogares de menores, hay 2 centros de prevención que son financiados con recursos propios de la Fundación acá en Santiago. Quisiera destacar que estos centros de prevención se constituyen en una primera instancia en una primera instancia donde tanto los padres como los educadores o quienes están a cargo de los niños pueden observar conductas de riesgo. Pueden observar, por ejemplo, agresividad, impulsividad, baja autoestima, miedo, aislamiento, bullying, y eso es una demanda espontánea. La mamá, la educadora, no necesita una orden judicial para atender al niño. Una persona que necesita y que quiere que su niño tenga un diagnóstico para saber qué es lo que le sucede. Y en esto quiero comentarte, por ejemplo, que un día yo conversé con una señora y lo pongo como casuística para dimensionar que hay
actitudes de los niños, muchas conductas de los niños, muchas señales de conducta que no se pueden hacer predecir que el día de mañana estos niños en realidad pueden llegar a comer actos delictivos. Por ejemplo, una señora que había llevado a su hijo de 7 años porque la profesora lo derivó al centro de prevención. Este niño era muy agresivo, muy impulsivo, y su madre decía que en realidad el niño era así porque ella muchas veces lo había dejado abandonado, inclusive ella había sido testigo de haber encontrado a su mamá a los 8 años muerta en una sequía, por ejemplo. Era una realidad muy cruda. Entonces este niño tenía muchas situaciones también de abandono temporal. Y este niño, la profesora lo envía al centro de prevención porque le había enterrado un lápiz a un compañero. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un apoyo a ese niño con esa conducta, en realidad puedes aliviarle, ¿cierto? Puedes ayudarlo a enfrentar estas problemáticas y a contrarrestar esta conducta. Pero si nosotros pensamos, si ese niño presentaba estas señales de conductas de riesgo a los 7 años, cuando tenga 9, cuando tenga 11, cuando tenga 16, si no tiene una intervención oportuna, ese niño en realidad va a llegar a estar privado de libertad en el futuro. Entonces, a eso está apostando la Fundación Niño y Patria en este minuto, aparte de tener 7 hogares de menores, 7 residencias o hogares de menores. También en Santiago tiene estos dos programas de prevención al servicio de la comunidad, donde son derivados del colegio o los papás los llevan. Entonces, los niños en realidad vuelven a tener como confianza en sí mismos. Aquí hay un trabajo con la familia, hay un trabajo con los padres, porque no sacas nada con intervenir a un niño si en realidad no estás apoyando a la familia. No va a haber ningún programa cuando en realidad no se trabaje con la familia. Y en eso es a lo que ha apuntado la Fundación en el apoyo a esta labor de prevención de Carabineros. Que Carabineros también es importante destacar que otra policía ha dedicado un siglo trabajando con niños sin ser en el fondo la labor constitucional propiamente tal que le compete. Entonces, claro, hay que entender que las policías son las fuerzas del orden para mantener claro, pero también en el marco de la labor preventiva, ante el compromiso de Carabineros, también crea la Fundación para apoyar a muchas familias. Por otra parte, también existe, y también en ese sentido yo soy coautora del programa de prevención 24 horas. Ese programa de prevención 24 horas lo iniciamos, un proyecto piloto en el 96, con el municipio de Conchalí, y hoy es un programa de gobierno, es un programa del Estado, donde se han sumado más de 350 comunas a nivel nacional. Entonces, muy importante que la autoridad local, el municipio, sepa dónde identificar a los niños que están en situaciones de riesgo en su comuna y que han sido parte de un procedimiento policial, ya sea por vulneración de derechos, como también por infracción de ley. Entonces, son muy importantes estas dos acciones que han sido vinculadas. Una, primeras señales de conductas de riesgo a través de estos centros de prevención de la Fundación, y por otra parte, cómo enfrentar los problemas de los niños que ya empiezan o han llegado por algún motivo a las comisarías por algún procedimiento policial por infracción de ley. Llegar a tiempo es nuestro eslogan. ¿Para qué esperar? Es el eslogan de los centros de prevención. Así es. Usted lo ha dicho, o sea, Carabineros sin tener la responsabilidad, ninguna policía la tiene, pero por iniciativa propia dedicaron justamente un siglo al servicio de la niñez en Chile. Y eso exactamente. Y comprueba una vez más que Carabineros de Chile
es sin duda uno de los pilares fundamentales que tiene nuestro país y por eso la importancia de siempre cuidarlo y preservar su institución, su legado. Sí. Mira, lo otro importante destacar es la proactividad de Carabineros de Chile en materia de niños y familias. En ese sentido, Carabineros, en la medida que van emergiendo las situaciones, va creando también la orgánica. Vale decir, si bien creó hogares de menores, creó comisarías de menores, creó departamentos de menores, comisaría Asuntos de la Familia, que inclusive la creó antes que se dictara la ley el año 94, y posteriormente el año 96 crea la Dirección de Protección Policial de la Familia, para abordar todas las problemáticas desde una alta repartición, una dirección, que a mí también me correspondió dar inicio, en realidad, a crear esta fundación, o sea, esta dirección, y no lo digo a modo de ser autorreferente, sino que marcar que son importantes logros. Ahora, en el marco de la Dirección de la Familia, Carabineros lanza una campaña de violencia doméstica el año 1999 y junto con esta campaña da a conocer el Fono 149, que era una instancia de orientación e información para mujeres víctimas o hombres víctimas para saber qué hacer y dónde ir o denunciar. Esta campaña fue muy importante porque fue financiada con el apoyo de la Confederación de la Producción del Comercio y por ende la empresa privada, y fue en términos de publicidad, obtuvo el Gran EFI 2000 en términos de impacto. Era una campaña de violencia doméstica con difusión por la televisión, mensajes radiales, también afiches, y esta campaña, como te digo, tuvo el reconocimiento también del CERNAM, como también yo fui invitada a las Naciones Unidas para presentar esta campaña, como también en otros lugares se difundió. Así que es muy, muy importante que Carabineros ha actuado proactivamente. Lo otro es, a raíz de una visita que hice a Inglaterra, trajimos el primer modelo de intervención para grabación de entrevistas a niños víctimas de abuso sexual. Esto fue el año 2001, y se suscribió un convenio de cooperación con la Embajada Británica. También se firmó otro convenio con UNICEF, un convenio de cooperación. En fin, son muchas las iniciativas que ha realizado Carabineros en este avance de ir enfrentando los problemas policiales vinculados a estos delitos. Ahora, también en lo que respecta a la Fundación Niño y Patria, también hubo un área de capacitación donde funcionaba un centro de capacitación para preparar a los jóvenes, niños y niñas, cuando egresaran, para que ellos tuviesen una herramienta para enfrentar el mundo ya de adulto. Fue así también que al disminuir los hogares de menores, también se abrieron las puertas para capacitar a jóvenes de 24 horas, y venían jóvenes de todas las comunas de la región metropolitana. En realidad fue una experiencia muy, muy exitosa. Llegaban los niños, los jóvenes, habían jóvenes entre 16 y 23 años. Así es que a algunos les gustó la panadería, a otros la pastelería, la cocina internacional, también el servicio de bodega con apoyo computacional. En realidad, muy, muy importante esa labor que se hizo a través de Fundación Niño y Patria
con también Joven y Patria, que era el área de la capacitación. Un compromiso y en realidad son muchas las acciones que tal vez las nuevas generaciones no tienen la dimensión del trabajo de muchas oficiales y suboficiales y carabineros que muy comprometidos con esta labor. En este minuto, si hay personas que han estado vinculadas a la institución y están conectados en este minuto, también cada uno de ellos a lo mejor está abrigando un recuerdo o está abrigando un testimonio de sus propias experiencias en la labor que realizamos con los niños directamente. Entonces, es un trabajo muy, muy bonito, de gran satisfacción, y creo que es una experiencia que en realidad nos engrandece mucho. Fue muy linda sus palabras. De hecho, tocó hartos matices de las siguientes preguntas, pero fue muy importante porque su testimonio da cuenta justamente de la proactividad que ha tenido Carabineros y la preocupación por la niñez y la estabilidad social, porque hay que recordar que los niños siempre se vuelven hombres, los niños no quedan como niños. Justamente en esa edad hay que tener la preocupación para justamente no estar lamentando. Sí. Fíjate, Ricardo, que cuando la fundación cumplió 50 años, se hizo una ceremonia que fue presidida por el general Gustavo González Llure en la época. Y ahí, bueno, invitamos a muchos jóvenes egresados. Había muchos que eran suboficiales de la Fuerza Aérea, del Ejército, de todas las instituciones, pero también se hizo un reconocimiento a 50 funcionarios de Carabineros activos que en realidad reconocieron que habían estado en su infancia en la Fundación Niño y Patria. Ahí en realidad fue maravillosa la actividad, donde todos muy, muy contentos, agradecidos y orgullosos de haber pertenecido a la Fundación Niño y Patria en su infancia. Y la verdad es que son muchos los testimonios. Ahora, a mí me gustaría compartir contigo algo que este año me marcó y también caló muy hondo. Tenía yo un contacto con Manuel Martínez. Manuel Martínez fue un menor de la fundación, a quien yo no lo conocí chico, yo lo conocí ya hombre, porque él fue el que formó un círculo de jóvenes egresados de la Fundación Niño y Patria. Manuel Martínez era un empresario gastronómico muy, muy famoso, o sea, no, muy exitoso, ¿ya? Muy exitoso, más que famoso, exitoso, pero famoso entre los niños de la fundación. Bueno, Manuel falleció los primeros días de febrero de este año, y su esposa me llama y me informa que Manuel murió. Bueno, con mucha pena fui a su funeral. Lo estaban velando en el Parque del Recuerdo. Y cuando llego a dar el pésame a la viuda, una mujer muy, muy distinguida, de un estrato socioeconómico medio para arriba, medio a veces uno, ella me dice, aquí está Manuel. Mira, sobre el ataúd de Manuel, te voy a mostrar sobre el ataúd de Manuel. Ah, se me perdió. No importa, esperamos. No. Es que, ¿sabes? Esto es súper importante mostrarte, porque sobre el ataúd de Manuel estaba abierta esta revista de los 50 años de la Fundación. Ese es Manuel. Acérquelo un poco más, por favor. Sobre el ataúd
estaba esta revista. Y ahí yo en realidad dimensioné Si lo puede que acercar, este hombre... Si lo puede acercar mejor para que aparezca en la pantalla, por favor. Un poco más arriba. Dice, niños de ayer, hombres de hoy. Y resulta que para mí fue muy, o sea, ahí yo dije a lo que el testimonio que Manuel pudo entregar, más allá de él, su familia, que teniendo un nivel socioeconómico diferente al nivel que había tenido Manuel, ya, Manuel de una condición más humilde, él era de Mulchen, ellos orgullosos de que Manuel haya pertenecido a la fundación. Manuel siempre reconoció y siempre agradecía lo que él había recibido de la fundación. Yo conocí a su hermana, porque trabajé en un hogar de niñas, ahí conocí a su hermana, con quien también he tenido vínculos con ella. Ambos, tanto la hermana que se llamaba Juanita, tiene 4 hijos, los 4 profesionales, ¿ya? Y Manuel tiene 2 hijas, una que es dentista y la otra que es psicóloga. En realidad, personas que en realidad están en otras condiciones, uno muchas veces puede pensar, claro, una persona, ¿qué va a querer reconocer que fue menor en situación irregular? Eso lo va a ocultar, la mayoría, ¿cierto? Pero reconocerlo, tener la humildad, la sensibilidad, el compromiso y la calidad humana para reconocer que también él es grande, porque también recibió valores, recibió principios de hombres y mujeres de la Fundación Niño y Patria de Carabineros. Entonces, eso es muy importante, la labor que ha realizado Carabineros en relación a la infancia, y son muchos, porque habían hogares con 300 o 400 niños, fíjate. Entonces, niños, y eran 60 hogares, qué sé yo, 6, eran más o menos como 8.000, 7.000, 8.000 niños día a nivel nacional que cobijaba la fundación. Un tiempo atrás, uno de los conserjes de mi edificio pasó a mi casa por un tema X y me dice, va, ¿usted fue carabinero? Sí, le dije, fue carabinero. Mire, me dijo, yo cuando chico estuve en la Fundación Niño y Patria con mi hermano. Oye, yo estuve varios años, nosotros vivíamos en Concepción y estuvimos con mi hermano en la fundación. Oh, yo tengo muy buenos recuerdos, hacían una comida muy rica, me dijo. Y es un hombre como de unos 50 años en este minuto. Pero así son muchos los ejemplos y los testimonios de los jóvenes que en realidad hoy son hombres, muchos deben ser abuelos, y reconocen esta importante labor que ha realizado Carabineros. Bueno, ¿He hablado mucho? Solamente que ya contestó una pregunta que era acerca de justamente que se nos pudiera contar testimonios sobre egresados de la fundación. No sé si tiene más testimonios ya que estamos en eso. Mira, más testimonio te voy a leer, el testimonio de un gran trabajador social, que es escritor y dramaturgo además. Él pone, lo que soy hoy se lo debo también a la Fundación Niño y Patria. Nací en Concepción el 22 de agosto de 1972. En 1978 mi familia se trasladó a Santiago por serios problemas de violencia doméstica que obligaron a mi madre a escapar con sus 5 hijos, llegando a vivir a un campamento en la población La Legua, específicamente en una mediagua que nos mantuvo por años anclados en una situación de desesperación y vulnerabilidad constante. Un entorno de pobreza, hambre y desnutrición. Después de nacer en una familia solvente, terminé viviendo al lado de la droga, delincuencia y pobreza. Estudié en una escuela de la población en condiciones inhumanas, pues recuerdo
haber asistido a clases con las típicas chalas con Dorito y con cuadernos que mi hermana nos hacía de hojas sueltas que recolectaba con sus amigas, sin desayuno y sometidos al peligro lógico de la calle, pero nunca faltamos a clase. Nuestra situación era tan crítica que un asistente social del consultorio La Legua recomendó a mi madre incorporarnos junto a mi hermano a un centro que pertenecía a Carabineros de Chile. Era un hogar de atención diurna, donde nos ayudaban a hacer nuestras tareas y así logré potenciar mis habilidades lectoescriturales. Siempre me exigieron dar más, porque según ellos podía, aunque a esa edad me resultaba difícil comprender las exigencias si en el fondo lo único que creía necesario era comer y pasarlo bien. Pero les creí, yo podía más. Hoy, después de muchos años, he podido dirigirme a ustedes para contarles mi experiencia de vida, unida a la otra cara de mi historia, la del centro, porque si no hubiese vivido mis primeros años de infancia como parte del Policarpo Toro de la Fundación Niño y Patria, quizás nunca hubiese creído realmente en mí, quizás nunca hubiese experimentado mi amor por la poesía o por el teatro, y quizás hoy no sería trabajador social, pero lo cierto es que lo que soy hoy se lo debo también a la Fundación Niño y Patria. Fraternalmente, José Antonio Guzmán. En realidad es muy, muy emocionante, en realidad, lo que él escribió y el testimonio que fue a dar, no porque se lo pidiera, sino que él fue a conversar conmigo porque quería difundir su experiencia como un tema de sensibilización a jóvenes. Pero lamentablemente ya los hogares en la región metropolitana ya se habían terminado, y los hogares se fueron terminando por un programa de que ya las políticas cambiaron con posterioridad a la Convención de los Derechos del Niño hace 30 años, que el derecho a vivir en familia es lo que se potencia hoy por sobre la institucionalización de los niños. Por lo tanto, hoy los hogares de menores o las residencias solamente se constituyen en la última instancia que tienen los tribunales de familia para internar a los niños. Por eso que en realidad también se ha ido readecuando la situación. Bueno, General Pérez, le agradezco esos testimonios porque dan cuenta justamente de la labor y el impacto que generó la labor de Carabineros. Sí. Has adelantado en varias aristas. ¿Cómo? Pero mientras usted hablaba, comentó algunas cosas que creo que son parte de respuesta de algunas preguntas, pero aún así quisiera hacerlas para poder reforzar el concepto. ¿Cuáles fueron los principales logros que usted pudo obtener mediante el periodo de su gestión? ¿Qué logros tuvo la Fundación mientras usted estuvo bajo su conducción? Bueno, yo creo que el primer logro es la oportunidad que tuve de poder ejercer la gerencia general de la Fundación y que durante 4 mandatos, 4 generales directores me mantuve en el cargo, ¿ya? Primero, los logros de haber incorporado a la capacitación a jóvenes del programa 24 horas, del cual voy a reiterar que soy coautora de ese programa. También dentro de lo que cuando tú miras para atrás y dices, bueno, ¿qué he hecho en mi vida o qué he dejado? También la creación de estos 2 centros de prevención que tienen un modelo propio de la Fundación para intervenir las primeras señales de conductas de riesgo. Y en ese sentido, el compromiso
el contacto que tuve con los niños, a través de las visitas ya los niños se fueron familiarizando conmigo. Los que se portaban mal, yo conversaba con ellos y después les hacía una videollamada. ¿Cómo te has portado, Jonathan? ¿Cómo te has portado, niños de Aysén o de cualquier otro lugar? Así que ese trabajo para mí fue de mucha satisfacción y sensibilización también, ¿ya? Estos centros de prevención, aparte de hacer, de dar la atención psicológica a los niños y a su familia, también se incorporó la terapia complementaria de flores de Bach y Reiki a las terapias, lo que permite también armonizar a los niños. Y ha sido muy positivo porque también a los adultos se les realizan talleres para mejorar la relación con los hijos, porque en la medida que la madre esté armonizada, va a estar el hijo bien. Ahora, un niño que se porta mal, un niño que es agresivo, lamentablemente es un niño que no lo pasa bien, ¿ya? Y que a veces los adultos los etiquetamos. Por lo tanto, el aporte son muchas las cosas que en realidad yo puedo decir, mi compromiso, más allá de decirlo yo, se sentaron las bases en el fondo, tanto en lo que es familia, a través de la dirección, como también en la fundación se le dio una reorientación a potenciar el rol preventivo, la prevención, en un trabajo con los colegios y con los padres, sin que estos niños hayan sido parte de un procedimiento policial, una demanda espontánea, un servicio a la comunidad y que ha tenido muy buenos resultados y reconocimiento. O sea, la ciudadanía reconoce en la Fundación este trabajo que se ha realizado por muchos años, pero también creo que le puse corazón, creo que le puse todo el corazón a la Fundación, a Carabineros, y yo soy una mujer orgullosa de lo que recibí de Carabineros, de lo que di en la Fundación, y para mí eso es una satisfacción divina, diría yo. Dios me permitió darme esa satisfacción y encontrar la verdadera vocación que uno y que todo carabinero tiene. Así es. ¿Qué nos puede contar acerca de Fundación Joven y Patria? Sé que también usted... Bueno, Joven y Patria fue una fundación creada para capacitar a los niños, una capacitación laboral para capacitar a los niños de los hogares de menores. Pero también en un verano integramos a jóvenes del programa 24 horas y ellos venían de las primeras comunas que en realidad tenían este programa y disfrutaban, porque en la mañana tenían las clases de cocina, las clases de repostería, en fin, y después ellos almorzaban, se tiraban a la piscina, porque el lugar tenía una piscina, y después se iban en un bus que los llevaba para La Pintana, La Granja, La Florida también, y fue una experiencia muy significativa, que inclusive fue visitada por muchas autoridades, como el ministro Insunza, con el ministro, todos los ministros del trabajo, también el presidente del Banco del Estado. En realidad se dio a conocer este trabajo tan importante de mucha satisfacción, pero que en realidad la capacitación ya no ha continuado en la fundación. Se terminó esa fundación. Ya. Pero igual era importante. No, muy importante, fue muy importante, porque fíjate, por ejemplo, que llegaban jóvenes que hacían el curso de repostería. Y cuando yo iba para allá les preguntaba, bueno, ¿y qué vas a hacer tú? Bueno, en realidad hice este curso de panadería y repostería y con mi mamá nos vamos a comprar un horno y vamos a hacer pan en la casa. O sea, una mini pyme. ¿Mm? Así que no,
Otros también hacían curso de mesero, de atención de comedores. En fin, si tú sabes hacer un buen pan, si tú en realidad sabes atender, vas a poder trabajar en el rubro y vas a poder enfrentarte a un mundo donde también vas a tener una fuente laboral. Y de eso se trataba. Muchas experiencias. Los jóvenes que se capacitaron en realidad tenían una gran satisfacción. Cuando hacíamos las ceremonias de egreso, iban sus papás también, entonces yo los veía como que cuando van a egresar más o menos del cuarto medio o van a recibir un gran título, para ellos sí era un gran título. ¿Mm? Así que muy contenta y satisfecha de este trabajo, pero también quisiera yo tener la oportunidad para todas aquellas mujeres oficiales, suboficiales, que han trabajado, que conocen la labor, que participaron y que se sienten tan orgullosas como yo, mandarles un cariñoso saludo a cada una de ellas por la entrega, por haber sido madres de muchos niños y por haberles entregado el apoyo en una etapa difícil de la vida, cuando es estar solo, ¿cierto? No es estar con la familia, pero recibir el cariño de alguna fue importante para ellos y que uno de una u otra manera los marcó positivamente. Sí, así mismo estaba pendiente de los comentarios. Justamente hay personas que han reconocido haber trabajado con usted o haber visto el fruto de su gestión y en general de la Fundación Niña y Patria. Lo he tratado de poner aquí en la pantalla. También carabineros femeninas, perdón, que trabajaron con usted. Tengo otra pregunta. ¿Cuál fue el proceso de transición en que Carabineros deja cada vez más el rol de la protección de la infancia y comienzan estas leyes de políticas públicas? ¿Bajo qué gobiernos y cuáles fueron las razones que argumentaron para desvincular poco a poco a Carabineros de esta labor? Ya. Lo que sucede es que en los hogares antiguamente, mayoritariamente la administración de los hogares estaba en manos de oficiales o suboficiales de carabineros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podían haber 4 o 5 carabineros en cada uno de estos hogares. Entonces, también, de acuerdo a la dinámica de los cambios de la sociedad y también a los cambios y también a la necesidad de contar con mayor cantidad de carabineros en el servicio policial, viene un programa de un estudio que se hizo conjunto con el Servicio Nacional de Menores para la supresión o el traslado de niños porque no existía la posibilidad de mantener los hogares con el 100% con personal civil al que había que reemplazar. Entonces, eso se hizo más o menos como el año 2000, pero fue ante una necesidad policial, ¿ya? Entonces, por ese motivo. Lo otro que influye también en esto es que a partir de la década, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, hace 30 años, también ahí, dentro del marco de los derechos del niño, está el derecho a vivir en familia. Por lo tanto, si antes habían muchos hogares, la Fundación Mi Casa y muchas instituciones tenían muchos hogares de menores o residencias, en este minuto son menos, porque la política en materia de infancia apunta también a que los hogares de menores, las residencias, sean la última instancia que tienen los tribunales de familia para destinar a los niños a un hogar de menores. Esa es en el fondo, el cambio que hubo, la supresión de la función asistencial.
pero obedece también a una realidad social diferente, porque antiguamente, cuando Carabineros asume y crea la Fundación Niño Patria, estaba la ley, disponía que Carabineros tenía la facultad de recoger a todos los niños que se encontraban deambulando en la vía pública, porque había muchos niños había mucha vagancia y mucha mendicidad. Estamos hablando de la década del 60 o 70. Entonces, esa era la función que había que cumplir. Entonces, por eso los hogares eran numerosos y también algunos papás iban a dejar a los niños a los hogares por problemas más bien económicos. Pero hoy el problema económico no debe ser un motivo para que un niño en realidad esté en un internado, sino que los niños que están en los centros en este minuto son niños que mayoritariamente están por negligencia de los padres o inhabilidad de ellos y no tienen un familiar que pueda asumir la custodia de ellos. Entonces los tribunales de familia los derivan a los centros. Nosotros en este minuto hay un hogar de varones en Iquique, en Ovalle, la isla de Pascua, Villarrica, Valdivia y Osorno. Esos serían los centros que quedan en este minuto. Bueno, quisiera hacer otra pregunta. ¿Cómo funciona la Fundación Niño y Patria en la actualidad? ¿Qué realmente queda de la labor que originalmente hacían? La verdad es que en relación a la nueva administración de la fundación, hubo cambios de estatutos de la fundación y hoy fue entregada la administración de la fundación a una profesional civil. Y además, más bien hay una administración civil en este minuto por sobre personal de Carabineros, en el fondo. Ya. Tengo otra pregunta que es ya más delicada. De hecho, fue por eso mismo que me interesó tener esta entrevista a la brevedad. ¿Qué opina de las palabras del senador Girardi con relación a la Fundación Niño y Patria? Mira, en realidad, esta descalificación o afirmación, esta denuncia. ¿Cómo? Sí. Primero contextualizar, si nos puede contar qué es lo que dijo el senador Girardi y cuál es su opinión. Eso. Mira, escuché un audio que a raíz de todos estos acontecimientos de los niños, del Sename, él manifiesta que años atrás se denunció, él denunció que en el hogar de menores de Copiapó a los niños se les levantaban a las 6 de la mañana, maltrataban a los niños y se duchaban con agua fría. Eso él lo mencionó en esta oportunidad y para mí en realidad no era desconocido porque estaba yo en servicio activo. En ese entonces yo era la vicepresidenta del directorio de la fundación y era la directora de la familia, que dependía, que estaba vinculada. ¿Qué año? Eso tiene que haber sido como el año 2000 más o menos, ¿ya? Él dijo eso, pero fíjate tú que en esa oportunidad cuando él hizo ese denuncio, yo no estaba en el país, andaba en una comisión de servicio en Centroamérica. Y cuando volví, yo justo tenía una actividad que había dejado programada, en una degustación en el Instituto de Capacitación, que quedaba en José Domingo Caña. ¿Ya? Yo había invitado a varias personas, entre ellos había invitado al subsecretario de Carabineros para que fuera a esta actividad de degustación de los niños. Justo hubo
Esto fue a la semana siguiente de esa situación, de esta denuncia, y este subsecretario que estaba invitado se encontró con otras autoridades en una inauguración de algo de la central de comunicaciones y le dice que la general lo invitó a una degustación a un instituto de capacitación. Y las autoridades que estaban en ese evento dijo, yo voy a ir. Entonces a mí me llama la directora, que era una oficial en ese minuto, me dice, mi general, vinieron la avanzada del ministro de Justicia y del ministro del Interior. Pero ¿cómo si yo no los he invitado? ¿Cómo? Ustedes me están mintiendo. Bueno, esto es anecdótico. ¿Sabes tú que llegó a la degustación el ministro, la directora del Sename? Fue a esa degustación hasta el director del Servicio Médico Legal. Y eso fue, en el fondo, una actitud del gobierno de respaldar la labor de Carabineros, la labor de la fundación. Entonces yo, a partir de eso, bueno, si se hizo investigación, seguramente se hizo una investigación, pero una investigación que no establecía la veracidad de estas denuncias que a veces el personal puede hacer, ¿ya? Bueno, paralelamente a eso, también ahora en Megavisión, el senador manifestó que a raíz de esta denuncia de maltrato se habían cerrado, sí, lugares. Disculpe un momento. Eso es importante porque lo que usted acaba de contar fue la experiencia que sucedió tras los dichos del senador Guillardi en el año 2000, pero esto es reciente. Hace un par de semanas atrás, el senador Guillardi... Sí, por eso te digo que volvió él a repetir lo mismo en este programa de Mega. Entonces, él también manifiesta ahora, porque a mí me mandaron el audio, porque yo no lo vi, donde dice que a raíz de esta situación, de esta denuncia, se había cerrado el hogar y otros hogares. Y no, aquí no hubo ningún cierre como consecuencia de, sino que en realidad a los años, después, 2 años, también se suprimió el hogar, pero no por la denuncia que se hizo, porque fue una denuncia que en realidad no llegó a nada, no llegó a ninguna, se hizo una investigación que no determinó responsabilidades, ¿ya? Y esa es la situación, y esa es la realidad. Ahora, yo creo que si a él le contaron eso, alguien de ese centro, no sé, pero en el fondo no tenía mayor fundamento, y si él con entregar esta información quiere lograr el prestigio de la fundación, creo que está muy lejos de la verdad. Te voy a contar, Ricardo, que tengo también el testimonio de un ex menor del hogar de Copiapó. ¿Tienes tiempo? Por supuesto, eso ya sería muy importante. Te lo voy a contar. En Tierra Amarilla, tercera región, el orgullo de un alcalde. A los 26 años se convirtió en el edil más joven de Latinoamérica, reconocido por el Ministerio del Interior. Hoy, o sea, hace 13 años atrás, tenía 33 años. Ha gobernado por 2 periodos y según confesó el alcalde, y según confesó pretende repostularse. Hablamos de Jan Delgado Quevedo, quien orgulloso reconoce y recuerda que ingresó al hogar de menores de Copiapó cuando tenía 7 años, permaneciendo en él hasta fines de 1980. Hoy, convertido en la autoridad local, no se cansa de reconocer que la formación entregada en la Fundación Niño y Patria lo convirtió en un hombre de valores, principios y sobre todo disciplina. La disciplina forjada en el hogar de menores
le permitió asumir cargos de gran importancia y responsabilidad. Aprendí a madurar muy joven. A los 17 trabajé en la radio Maray de Copiapó. También fui subdirector y después director de la radio de Tierra Amarilla. Cuando asumió por primera vez la alcaldía en 1996, junto con agradecer el apoyo de sus padres y hermanos, también recordó a la Fundación Niño y Patria. Lo reconozco con mucho orgullo porque creo que la formación que tuve en el hogar fue digna de destacar, indica el edil. Aquí está la foto. ¿La ves ahí? Sí, sí. Ese es el... Más a la cámara sería mejor, pero yo sí. Pero no se ve muy bien. Ahí sí, mejor. Ese es el alcalde. O sea, hay, imagínate tú que una autoridad también reconoce que perteneció al hogar y que agradece. Y esto fue un testimonio que él entregó cuando la fundación cumplió 40 años. ¿Ya? Y él, inclusive, él vino a esta conmemoración y hay un material audiovisual donde él entrega un testimonio de su experiencia en la fundación. Así es que en este minuto muchos pueden sentir que recibieron valores y afecto, aunque el amor de la familia es irreemplazable. Para algunos, también la fundación se constituyó en su familia. Así es. Así bueno, que la experiencia es gratificante. Sí. Y son testimonios que he contado y son muchos los otros testimonios, como por ejemplo cuando yo trabajaba en el departamento de menores ahí en Bascuñán, Guerrero. Yo me acuerdo cuando iba a tomar la micro, que me iban a dejar distintos niños para que yo tomara la micro. Y en ese trayecto ellos conversaban de sus inquietudes, que querían estudiar mecánica para automóviles, distintas cosas. Y en realidad yo en ese tiempo era bastante joven, debo haber tenido unos 21 años más o menos. Entonces ellos en realidad eran muy amorosos. Muchas experiencias. Y otra, que cuando había un joven que llegó a ser sargento de carabineros. Yo era prefecto en ese momento y voy saliendo del edificio en ese instante. Voy saliendo del edificio y me encuentro con Elso. Elso había sido menor, había trabajado había estado en un hogar y él me llevaba de regalo una caja de bombón tipo corazón porque él había recibido su jubilación, su desahucio. Pasó a saludarme y a llevarme ese regalo. Entonces, son cosas que te marcan. Son cosas que te marcan y te dicen, qué bien, qué bueno el camino que tomaste, qué bueno el camino que elegiste, qué bueno que fuiste carabinero, qué bueno que te comprometiste y qué bueno que le pusiste corazón. Y la verdad es que eso me hace muy contenta. Me hace ser muy contenta y una mujer muy feliz. Ok, muchas gracias por su testimonio. Realmente lindas las palabras que usted acaba de pronunciar, pero antes de hacer el cierre y la despedida, quiero hacer una declaración, pero la quiero hacer a nombre personal. ¿Ya? Para que usted no esté involucrada en nada, ni tampoco ningún uniformado. Lo que hace el señor Girardi es una vergüenza y solamente es una demostración de la calidad de los políticos en general que tenemos hoy en día. Son asquerosos, no tienen vergüenza de ningún tipo y claramente esto es una intención para poder manchar una noble labor de carabineros que ni siquiera han tenido la decencia de darle la difusión. Carabineros ha estado casi 100 años trabajando por la infancia, mientras ustedes arruinaron la infancia en menos de 30 años.
y más encima quieren enlodar a una institución y querer seguir enlodándola en los medios de comunicación, y claramente eso se ve como una estrategia para poder justamente a través de otro caso polémico poder lograr sus objetivos y barrer con Carabineros. Y eso lo encuentro lo más bajo. El señor Girardi, ojalá no vuelva a estar nunca más en un cargo público, porque si hay un cáncer en la política y de los políticos es él. Así que afortunadamente tuvimos la oportunidad de poder contactarla, de poder tenerla en el canal y poder contar este lindo testimonio. Y el señor Girardi ojalá se pueda informar, pueda ver esta entrevista y tenga algo de decencia y pueda retractarse de sus dichos, aunque lo dudo, pero por lo menos las personas que puedan ver este material lo puedan difundir lo máximo posible y puedan defender la labor de Carabineros con la infancia y que no se dejen llevar por lo que los medios de comunicación maliciosamente quieren difundir. Y que probablemente, como se ha visto en todo este último tiempo, buscan un caso, lo van sembrando y después la estrategia es ir arruinando y socavando la imagen de Carabineros. Si no es algo muy potente, lo van haciendo de a poco. Entonces, es primordial que este tipo de entrevista y material lo vayan difundiendo, así que se les pide a las personas que ven este video, que están viendo el programa, den like, que se suscriban y sobre todo lo difundan, porque el objetivo es que la verdad se difunda, que la gente lo vaya, lo sepa y lo vaya sabiendo cada vez más a nivel general en la población. Señora Mireya Pérez, la general Pérez, la primera general en Latinoamérica, le doy muchas gracias por haber estado en este programa, gracias por su tiempo y por sus lindos testimonios. Yo creo que todas las personas que han estado en la entrevista, he estado atento leyendo los comentarios, agradecen y reconocen la labor que ha tenido Carabineros en general y la Fundación Niño Patria en particular, y también, por supuesto, la labor de usted como funcionaria de Carabineros. Así que gracias, Ricardo, también por la oportunidad de poder compartir y expresar con sentimiento, con humildad, esta gran obra, de la cual me siento parte de la obra, junto también a todas las mujeres y hombres que trabajaron en esta área de asistencialidad de menores, en fin. Es una labor muy bonita y yo pienso que en muchas oportunidades he escuchado discursos donde dicen, si yo volviera a nacer, volvería a ser carabinero. También creo que en realidad me repetiría, porque Carabineros es una gran institución que te entrega el conocimiento de lo más inhumano, como también te entrega a veces la posibilidad de vincularte con otros medios, ¿me entiendes? Tú conocer gente de distintas áreas, ¿m? De distintos niveles, y que eso te hace grande, no te hace más ni te hace menos, te hace quedarte donde uno es nomás. Así es, muchas gracias una vez más. Y aquí también le transmito lo que está diciendo la gente en los comentarios, que están, insisto, muy agradecidos también por su gentileza de contar la verdad de Carabineros y su labor con la infancia. Esto ha sido miércoles de entrevistas. Vean todos los programas del canal. Mañana invitados a una conversación junto a Sebastián Izquierdo. Que esté muy bien. Hasta la próxima ocasión. Gracias, Ricardo. Chao, chao.